que nos da como un poquito más de abrirnos un poco más la mente para ver en qué tendencias existen en el mundo de la ingeniería, en el mundo pues del diseño, que nos van a permitir a nosotros de pronto afinar un poquito más las ideas. Ya varios de ustedes me han compartido como tal sus bocetos, ya varios de ustedes me han compartido de pronto con qué criterio las seleccionaron, ¿listo? Entonces ya pues estoy revisando algunas porque apenas me llegaron algunas hoy. ¿Y qué es lo que quiero hacer con esto? Con esta revisión preliminar, lo que quiero es ver, bueno, cómo están sus bocetos, quiero ver, obviamente, que me los envíen todos, ¿sí? Y quiero ver, pues, cuál fue su idea ganadora. ¿Para qué? Para poder ya ahorita al final del día darle como una retroalimentación de si está bien el análisis funcional, qué le faltó al árbol de funciones y medios, ¿sí? Como dar como esa recomendación y esa asesoría. Pero entonces, antes de eso, pues quiero mostrarles una información muy importante que tiene que ver con las tendencias que tenemos actualmente en el diseño y en la innovación de productos y prototipos, para que ustedes digan, ah, mira, chévere meterse de pronto por estos temas, o por ejemplo la idea que alguien haya sacado, se puede como decir, amoldar alguna tendencia que tenemos actualmente a nivel de ingeniería. Entonces, les voy a compartir una presentación cortica para que ustedes vean cómo el mundo actualmente, qué es lo que está pidiendo a nivel de desarrollo y soluciones tecnológicas. Y esto yo creo que les va a fortalecer un poquito más ese proceso que ustedes también tienen de ideación. ¿Listo? Entonces, ya les comparto por acá. Bueno, muchachos, es muy importante muchas veces cuando uno está desarrollando proyectos, ¿sí? O desarrollando prototipos, o desarrollando, por ejemplo, funciones, ¿sí? Todo lo que tenga que ver, pues, con desarrollo de modelos físicos. Es muy importante poder saber cómo el mundo se está moviendo a nivel de tecnologías. Resulta que hay una revista muy famosa en el mundo que trata, pues, de los mejores emprendedores, habla de las finanzas de los mejores emprendedores, de las empresas, y también hay un sitio muy famoso en el mundo que se llama Silicon Valley, en donde ellos prácticamente sacaron las 10 tecnologías que en este momento son esenciales en el mundo para poder atacar cualquier problemática, ¿sí? Cuando ellos sacaron esas 10 tecnologías, ahí es donde se empezó a hablar un poco de la industria 4.0, se empezó a hablar pues la cuarta revolución industrial, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo tiende a lo inteligente, ¿sí? Todo entiende a lo smart, ¿listo? Entonces, lo importante es poder trabajar en alguna tendencia de estas, porque esto es lo que el mundo muchas veces está pidiendo y esto permite que verdaderamente estemos como a la vanguardia. ¿Listo? Entonces vamos a mirar una por una qué significa eso, para que ustedes también sepan cuando ya salgan de la universidad si todavía estas 10 tecnologías como tal siguen vigentes o de pronto se ha incorporado otra más. Cuando digo que ustedes tengan en cuenta esa información es porque uno durante la universidad también puede ir haciendo proyectos y obviamente esto es lo que tenemos muy actual. ¿Listo? Ahora, resulta que según Forbes, que es la revista que les comentaba, y Silicon Valley, una de las primeras tecnologías que ellos proponen y que está ahorita pues muy en tendencia, ¿sí? Y más ahorita pues con todo este tema de la pandemia, miren que ha cobrado un poquito más de valor, es el tema pues de uso de drones, ¿sí? El uso de drones, obviamente su primer objetivo, ¿sí? Es poder, como decir, tomar fotografías, videos, su primer objetivo también fue militar, pero hoy en día lo están usando en aplicaciones o en soluciones para problemáticas que tengan que ver con riegos, por ejemplo, en los cultivos, riegos. Ahorita he visto ciudades en el mundo que con drones están regando para poder pues limpiar un poco algunos espacios públicos para evitar pues el brote de COVID-19. He visto que la usan para determinar si hay minería ilegal o no hay minería ilegal. Hay una empresa muy famosa como Amazon que lo utiliza, por ejemplo, en envío de paquetes en Estados Unidos. Es decir, que este tema de drones no es nuevo, pero cada vez cobra más fuerza. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer las soluciones enfocadas a una necesidad básica o real del contexto, ¿sí? Ahorita yo vi que en Italia, pues con tantas muertes que ha habido, están haciendo vigilancias con drones para determinar si en ese punto hay alguien con fiebre, con cámaras termográficas. Miren que ante una dificultad en un contexto, es una forma de hacerlo, ¿sí?
Entonces, este tema de drones es muy interesante, ¿sí? En algún momento tenerlo como tendencia, porque se nos vuelve una tendencia, pues, a nivel como tal mundial, ¿sí? A pesar de que cuando hablamos de drones tenemos que tener muy en cuenta, muchachos, que aquí, pues, cada país tiene unas regulaciones, ¿listo? Cada país tiene unas regulaciones y cuando digo regulaciones tienen que ver, pues, con la forma de uso, los permisos que muchas veces hay que tener. Antes del 2015, 16 aproximadamente, Colombia tenía mucha libertad en este tema de los drones, pero luego el Congreso de la República reguló esto. Y el Congreso dijo que pues una persona para poder utilizar drones pues tiene que tener unos permisos especiales de aviación, como una especie pues de licencia de piloto, ¿sí? Entonces miren que hay países que ni siquiera tampoco los dejan elevar fácilmente. Son temas que todavía hay que legalizar mucho por el peligro que también pues muchas personas han utilizado para hacer cosas malas con esto, ¿listo? Entonces, he aquí donde verdaderamente es un tema, es como decir una primera tendencia que hay a nivel mundial en el tema de uso de drones. Hay otra tendencia que está también cogiendo mucha fuerza cada vez más, que es el tema de lo genético, ¿sí? Cuando hablo de lo genético, es el tema de biotecnología, ¿sí? Modificaciones, por ejemplo, de algún material, modificaciones, por ejemplo, de alguna madera, de algún plástico para crear nuevas cosas. Ejemplo, esto pasa mucho en la industria. Si la industria no se metiera en ese tema de genética, se quedaría corta. Miren que hoy en día un ingeniero azucarero no gana ya por vender azúcar. Lo que más gana es por sus modificaciones biotecnológicas que han hecho en la miel de la caña de azúcar para crear, por ejemplo, bioetanol, biocombustible, ¿sí? Para tener otros productos secundarios que con sus modificaciones y sus temas químicos y bioquímicos han hecho que salgan nuevos productos. Por ejemplo, cuando Propal por primera vez sacó el primer papel ecológico, por ejemplo, que lo sacó con base pues al bagazo de la caña de azúcar. Entonces, este tema genético siempre va a estar a la vanguardia. ¿Por qué? Porque lo que busca uno con el tema genético es que esto verdaderamente aporte a algo pues que también está muy tendencia ahorita, que es la famosa sostenibilidad, ¿cierto? Es algo súper importante porque yo si reciclo, yo si uso un material, yo si reutilizo como tal un material, pues me va a permitir tener una muy buena aceptación del mercado. Otro tema muy importante, que yo creo que ustedes lo han escuchado, y de pronto los de electrónica, informática, ¿sí? Mecatrónica, es un tema que se llama Internet de las Cosas o Internet of Things o el IoT, también le llaman, en algunos textos va a aparecer como las siglas de IoT o IoT. ¿Qué significa eso? Significa que hoy en día cualquier proyecto o solución para algo que uno vaya a hacer es súper importante e indispensable que uno pueda generar conectividad. Ahorita les vamos a mostrar unas estadísticas porque es tan importante que muchas veces los proyectos que uno tengan el componente de conectividad. Porque hoy en día todo es Internet, ¿sí? Todo el día usted se mete a una página, paga por Internet. Usted se mete a una página, tiene todas sus bases de datos en Internet, ¿sí? Es tanto así que, por ejemplo, miren ahorita nosotros aquí reunidos por Zoom, ¿sí? Y cuando hablamos de cosas, la palabra things significa que hoy en día yo puedo darle inteligencia a cualquier cosa, ¿sí? Casas inteligentes, cafeteras inteligentes, puedo hablar, por ejemplo, de lo que son cultivos inteligentes. Ahí te les voy a mostrar en esa presentación lo que yo hago para que se den cuenta más o menos en qué tecnología yo trabajo, ¿sí? Y ese tema es transversal a todas las carreras, ¿sí? Este tema es súper interesante porque tiene que ver mucho con hardware, ¿sí? Y cuando hablo de hardware es todos los temas de programación de chips, programación de equipos electrónicos y también tiene que ver mucho con la palabra software, ¿sí? Es decir, para aquellos momentos que alguien quiera trabajar cosas en la nube, por ejemplo, aquí hay proyectos muy interesantes del curso que pueden de pronto tener algo de Internet de las cosas, que puedan subir la información a la nube y que el dueño del sitio pueda estar monitoreando sus cosas en tiempo real, por ejemplo, ¿sí? Los que están trabajando con el tema nutricional, con los que están trabajando con el tema de la calidad pues, de los insumos del restaurante, ¿sí? Eso puede uno hacer conexiones de Internet de las cosas muy interesantes y poder hacer como una trazabilidad y un seguimiento como tal. Los de las terapias, por ejemplo, ¿sí? Los de las terapias es perfecto un tema de estos, en caso tal que yo esté haciendo mi terapia y yo todos los datos
de las mediciones de temperatura, de lo que yo esté haciendo en mi dispositivo, pues yo se los puedo mandar y que un fisio lo pueda ver desde su casa y en tiempo real. Entonces miren que el tema de Internet de las cosas es algo chévere, ¿sí? Que verdaderamente les va a permitir a ustedes tener como mayor amplitud y les va a permitir tener a ustedes como mayor conectividad de las cosas. ¿Listo? Otro tema importantísimo que ustedes lo han notado y que es que no es tema nuevo, sino que cada vez se vuelve más tendencia, es el tema de robótica, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, vi ayer en un programa de televisión que ya hay robots en algunas clínicas del mundo que están haciendo monitoreos de temperaturas para que el personal médico cada vez tenga menos contacto con un posible paciente de COVID-19, por ejemplo. Me pareció interesantísimo eso, porque pues uno de los grandes porcentajes de muertes y de contagiados en el mundo ha sido el personal médico, los médicos, los enfermeros, las personas que están ahí frente al cañón. Entonces, muchas veces estos dispositivos como robots, robótica, nos permiten muchas veces minimizar pues ese riesgo. Y recuerden que cuando apareció la palabra robot por primera vez en el mundo, ¿qué significaba? Significaba ayudar a la seguridad de las personas. Un robot no solamente nació por mejorar los procesos o un robot no solamente nació por automatizar rápidamente una función o algo, sino que verdaderamente un robot nació para el tema de seguridad, ¿listo? Para poder de que verdaderamente nos supla un servicio en algo. Esto es una tela, hay mucha tela por cortar aquí, ¿sí? El tema de mecatrónica es muy fuerte en ese estilo, porque hoy en día yo puedo mezclar, por ejemplo, componentes de robótica, ¿sí? Lo puedo mezclar con ese tema que sigue, que es otra tendencia mundial ahorita. ¿Sí? Han escuchado que hoy en día todos le quieren meter inteligencia ¿qué? Artificial. ¿Sí? Hoy en día un robot obviamente tiene inteligencia artificial para simular las neuronas humanas, para tratar de llegar a tener funciones o impulsos cerebrales igualitos a los de nosotros y poder tener como predicciones, pensamientos propios ante algo. Y eso es algo muy interesante porque la inteligencia artificial lo que ha permitido en el mundo es automatizar procesos, lo que ha permitido también es detectar cosas que anteriormente era muy difícil hacerlo masivamente en una industria, por ejemplo. La inteligencia artificial también hoy en día se utiliza más que todo para predecir cosas, ¿sí? Para decir, uy, con base a estos datos, ¿qué está pasando? La inteligencia artificial hoy en día se utiliza para también detectar objetos, detectar, por ejemplo, algunos patrones, ¿sí? Es tanto así que la inteligencia artificial ya no es solamente un tema propio de ingeniería y se van a creer con lo que les voy a decir, se van a aterrar, que normalmente la inteligencia artificial ya se está usando hasta en las finanzas, ¿sí? Se está usando en finanzas para ver cómo se mueve el dólar, cómo cayó, para predecir cosas. Es un tema transversal a todas las carreras que tenemos actualmente, ¿sí? Y es tanto así que, pues, en esta época que tenemos pandemia muy fuerte, esto ha cobrado más fuerza por el tema de automatización de procesos para evitar, pues, contacto con otras personas. Hay otro tema muy importante que ustedes lo han escuchado, yo creo que también, el tema de realidad virtual y por acá voy a explicar de una vez el de realidad aumentada, ¿sí? Esos son dos temas tendencia. Voy a explicar la diferencia de uno con respecto al otro porque son diferentes, pero tienen cosas similares, ¿listo? Cuando ustedes escuchen la palabra realidad virtual, ¿sí? Significa que usted va a diseñar un proyecto o va a diseñar un prototipo de inmersión totalmente digital. Es decir, ahí donde se usan las gafas de inmersión para crear un mundo totalmente digital. Ejemplo, yo me puedo poner unas gafas de realidad virtual y el contenido que yo voy a ver ahí es totalmente digital. Ahí no hay nada del mundo real. Totalmente digital. Ejemplo de esto, cuando uno, por ejemplo, no sé si alguien ha ido a un centro comercial y se coloca muchas veces esas gafas de inmersión y que uno se monta ahí, uno cree que está en una montaña rusa, ¿sí? Y eso es un mundo totalmente virtual, ¿sí? Ahí no hay nada real. En cambio, la realidad aumentada es la combinación de un mundo real más un mundo virtual. ¿Y las dos usan gafas? Sí, las dos usan gafas de inmersión. Pero entonces, en realidad aumentada, ¿qué ventaja tiene? Que la realidad aumentada, pues yo puedo ver el mundo real y puedo ver lo virtual. Juan José. Un ejemplo podría ser este famoso juego, este Pokémon Go. Claro, en de re- Pokémon Go, ¿se acuerdan que cuando uno lo bajaba, aparecía una opción arriba que decía RA? ¿Sí? Que significaba pues realidad aumentada. Y usted podía ver el Pokémon, es un muy buen ejemplo, Hurtado.
usted podía ver el Pokémon encima de su cama, por ejemplo. Y usted diría, uy, mira, cómo apareció esa parte digital en el mundo real. Eso es un buen ejemplo que hizo Hurtado, por ejemplo, de esto. Les voy a poner un ejemplo también de realidad virtual. Hace que un año yo tuve un equipo en la universidad de trabajo que fui su jurado de tesis de grado y ellos diseñaron un sistema de realidad virtual para las personas de terapia, ¿sí? Para las personas que de pronto querían hacer terapias del corazón. Muchas veces cuando una persona hace terapias del corazón la ponen a trotar en las bandas transportadoras para poder ver los famosos impulsos eléctricos del corazón. ¿Y qué pasaba cuando le colocaban la gafa al usuario? El usuario creía que estaba en una pista de atletismo. Es decir, que hacían más amena la terapia, le generaban como una nueva experiencia y el usuario pues estaba compitiendo como tal en sus gafas, ¿sí? Eso es un mundo virtual. Un ejemplo también que han hecho en la universidad fuertemente en realidad aumentada es un día que hicieron unos aplicativos, unos ingenieros de multimedia, hicieron unos aplicativos para las personas que llegaban nuevas a la universidad. Entonces, cuando una persona iba con las gafas caminando, por ejemplo, por el sótano de la universidad, se veía el sótano, pero empezaron a aparecer unas flechitas indicando que aquí queda el laboratorio tal, aquí queda el laboratorio electrónica, aquí queda tal cosa, ¿sí? Esto en el mundo se está usando más que todo para procesos industriales, en donde yo normalmente tengo que enseñarle a otro en un proceso industrial. Por ejemplo, si alguien entra nuevo a una industria, lo primero que hacen en la industria es, vamos a hacer la inducción del nuevo, ¿cierto? Y ya en España, por ejemplo, se está usando muchos temas de realidad aumentada. ¿Para qué? Para que uno como nuevo se ponga las gafas y empiece a ver cómo funciona la máquina de manera virtual, pero estoy viendo la máquina real. Eso es algo muy chévere. Y obviamente pues, los dos temas requieren una amplia gama de programación, ¿sí? Para poder pues, trabajar fuertemente ahí con ese proceso. En la educación, como dice Samir, muy bien, se está usando mucho. Recorridos turísticos también, muchísimo. Y miren que como esos ejemplos que ustedes han dado, o sea, es tendencia. O sea, no es que uno quiere volverse a la moda, no. Es que ya es una tendencia real de que muchas de las tecnologías que tenemos actualmente, que estas son como las 10 esenciales que tenemos en el mundo, uno puede pues aprovecharse de ese auge, ¿sí? De esa tendencia que hay en este momento. Otra tendencia muy importante y que hace rato está como tendencia es el tema pues de impresión 3D. La impresión 3D empezó como un boom gigantísimo. Uy, wow, bacano poder fabricar piezas, ¿sí? A bajo costo, porque anteriormente la fabricación de piezas solamente la podían hacer las grandes industrias, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es como el auge hoy en día de esto? Ya no es tanto imprimir la pieza, ya es poder crear, por ejemplo, piezas médicas, ¿sí? Lo que le llaman prótesis, poder crear nuevos materiales para impresión. Eso hay una tendencia fuerte ahí. El tema de salud es fuerte aquí, el tema pues de ingeniería civil se ha vuelto muy fuerte. Es decir, que ya no están viendo como la impresión 3D como lo clásico, como que vamos a hacer el juguetico o vamos a hacer el tornillito. No, ya lo están viendo como soluciones para crear prótesis, tanto para humanos, prótesis también para de pronto mascotas, ¿sí? O en el tema de ingeniería civil se están usando mucho para crear partes que anteriormente tenían que importar y hoy en día pues las están haciendo con el tema de impresión. Pero la clave está en que los materiales se puedan evolucionar. Al principio uno normalmente podía imprimir en plástico, hoy en día ya la gente está imprimiendo, por ejemplo, en otros materiales más orgánicos. He visto que la Universidad ICESI hizo un proyecto muy interesante en donde están utilizando el almidón de yuca, ¿sí? Como herramienta para imprimir a base de ese material, con base a ese material. Y eso es algo muy chévere porque ahí sigue habiendo, como tal, mucho nicho de investigación. Sigue habiendo como mucha oportunidad para que las personas puedan, como tal, investigar. ¿Listo? Y hoy en día lo bueno de la impresión 3D es que ya uno puede construir su propia impresora en su casa. ¿Por qué? Porque este boom empezó con un concepto de que todos los planos, todos los circuitos tienden a ser libres. Y cuando digo libres, que es que usted consigue planos en internet y usted puede conseguir su propia planta, pues, de impresión 3D. Hay un tema muy tendencia ahorita y que yo de pronto algunos lo han escuchado, otros no, que es una palabra muy de moda en todos los procesos en donde se hacen mediciones de datos. Esa tendencia se llama el Big Data o el Big Data,
¿sí? ¿Qué significa eso? Que hoy en día, como se usa mucho el Internet de las cosas, hoy en día la nube, lo que le llaman pues Internet, la nube, se está llenando de mucha información, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que consiste el Big Data? El Big Data es que con base a esos datos que hay tanto en Internet, a través de los sistemas de adquisición de datos, lo que están haciendo es que esos datos generen valor. ¿Y qué significa que generen valor? Es que yo no voy a medir un cultivo por medir. Yo voy a medir un cultivo porque yo quiero que esos datos estadísticamente me entreguen unas predicciones, estadísticamente ellos me digan, vea, ojo que se está comportando así mi sistema. Haga de cuenta que el Big Data es una estadística aplicada, ¿sí? Es como una ciencia de la estadística, ¿sí? Es lo que hoy en día los matemáticos están estudiando mucho porque esto es pura estadística, ¿sí? Y esto es algo muy chévere porque uno puede complementar el Big Data en algún momento con otras tecnologías que hay actualmente. ¿Listo? Y la última tendencia que nos ha dicho pues Silicon Valley y la revista Forbes, que son súper famosas, es esta tecnología que apenas nuestro país está llegando. Lo que pasa es que no ha llegado mucho por el tema de los monopolios que existen actualmente. ¿Qué significa el blockchain? El blockchain lo que significa, vamos a ver quién escribió por acá, exacto, el blockchain es todo lo referente a la digitalización, todo el tema de moneda digital. Moneda digital. Y cuando hablamos de moneda digital, no solo es lo que habla Samir, el Bitcoin, no solamente eso. Lo que se busca es que con el blockchain, el Internet sea descentralizado. ¿Y quién me dice qué significa esa palabra descentralizado? El Internet actual es centralizado. ¿Qué significa que el Internet sea descentralizado? Que dependemos de servidores, de otros terceros, ¿cierto? ¿Sí? Profe, Dime, Samir. no, escuela, Hola, hola. tendría que todo el internet tiene que pasar como por ejemplo por el operador. Eso, que siempre el Internet tiene que pasar por el operador, que siempre si queremos navegar tenemos que dar un servidor como tal externo. ¿Qué es lo que busca el blockchain? Que cada persona en su casa sea como tal el usuario final y que yo me conecte directamente al usuario final, no que pase por operadores. Eso es algo, pucha, que muchos países todavía les da miedo. ¿Por qué? Porque hay mucho sistema bancario que funciona así. Lo que busca, por ejemplo, el blockchain a futuro es eliminar el tema bancario, que no quieren que yo guarde la plata directamente en un servidor bancario, sino que yo pueda hacer transacciones directamente entre usuario y usuario, no pasar por terceros. Entonces, por eso este tema apenas en el mundo, hay unos países que ya lo están desarrollando fuertemente, pero nosotros aquí apenas se está hablando. ¿Por qué? Porque es que hay mucho monopolio montado que no le conviene eso, ¿sí? Exacto, por ejemplo, para el tema de elecciones presidenciales, para que desde sus casas puedan tener pues como esa participación, es decir, descentralizar la información. Eso es algo muy transformacional, es un tipo de innovación muy transformacional y disruptiva, que lo que hace es que cuando eso ya empieza a crecer, créanme, y le doy mi opinión personal, empieza a tumbar más de un monopolio existente en el mundo, ¿sí? Cuando digo monopolio, es que se empiezan a caer más de un negocio de los que han llevado años sirviendo como intermediarios de las operaciones, ¿listo? Y por eso aparece pues como su insignia principal. Mucha gente cuando escucha la palabra blockchain, de una se le viene a la mente pues la palabra Bitcoin, ¿cierto? Porque es como decir la moneda representativa de todo ese sistema como tal de conexión. ¿Qué es lo interesante de ese sistema? Que tiene un alto nivel de seguridad y que obviamente requiere pues una expansión en el tiempo. ¿Listo? Entonces, esas son las tendencias, muchachos, que tenemos actualmente, tanto para nosotros con nuestras ideas, apropiarnos de alguna de estas, ¿sí? No estoy diciendo que pues todo lo que uno haga tiene pues que estar en alguna de esas tecnologías, pero cuando uno se apropia de alguna tecnología de estas, ¿qué va a permitir? Va a permitir que usted primero que esté en la tendencia, segundo que usted esté a la vanguardia de la tecnología y tercero que usted pueda escalar fácilmente con su solución. ¿Y qué significa escalar con su solución? Que con lo que yo haga fácilmente en cualquier parte del mundo puede ser aceptado de una manera más rápida, ¿listo? Porque pues son tendencias que se escuchan a nivel mundial.
Entonces vamos a ver unos ejemplos de cada una de esas cosas para que ustedes vean y que estos temas son súper importantes, para que ustedes analicen que lo que están estudiando en sus carreras va a ser muy pertinente cuando ustedes egresen a trabajar fuertemente en el desarrollo. Por ejemplo, yo en lo particular, yo trabajo mucho aquí. Yo casi todos los productos que yo hago, ahorita les muestro, los hago aquí en el tema de Internet de las Cosas y también utilizo mucho esto, el Big Data. Y ahorita poco a poco me estoy metiendo en este tema pues, de inteligencia artificial. Esos son como los temas que yo personalmente estoy usando. Estos dos ya los tengo usando hace rato, pero este apenas estoy arrancando pues haciendo productos alrededor de. Entonces miren que uno siempre se puede basar en alguna temática que tengamos actualmente en el mercado. Bueno, vamos acá. Le vamos a hacer unos ejemplos. Le vamos a hacer, por ejemplo, cómo lo hace, voy a borrar aquí, cómo lo hace, por ejemplo, Amazon. Vamos a ver si se puede visualizar. Ahí les muestro un videito de Amazon en su servicio de drones. Ese servicio de Amazon funciona en algunos estados, en Estados Unidos, no en todos los estados, porque una de las grandes restricciones que tiene Amazon Prime Air es que ellos tienen que estar funcionando en estados donde son valles, donde no haya como mucha población, donde haya mucho contacto de pronto con edificios, porque obviamente quieren curarse en salud. Funcionan en algunos estados que son abiertos, en algunas ciudades que son muy a lo abierto, a lo campesino, al campo, ¿sí? Está funcionando actualmente. Washington es uno de los estados que funciona muy bien. Aquí les quería traer un ejemplo de genética que están haciendo en el mundo. Están trabajando con papel inteligente. Hay una tendencia hacia el e-paper, papel electrónico. La idea es sustituir los periódicos, libros, revistas por tablets. En nuestro caso utilizamos celulosa o papel para hacer circuitos electrónicos. Así que cambiamos la I del principio al final. Entonces miren tan chévere esto, papel electrónico. ¿Qué significa? Que nos va a permitir en algún momento reutilizar el mismo papel cambiando simplemente el contenido a nivel electrónico. ¿Cómo hacen eso? Con biotecnología, por cambiándole las partículas, los componentes a la celulosa del papel, incorporándole materiales conductores, por ejemplo, ¿sí? Eso es algo que en Portugal ya se está probando y que obviamente está cambiando mucho la manera de hacer el papel. Eso es un ejemplo de genética muy interesante. Miren cuánto papel no se podría ahorrar con que un papel, por ejemplo, un periódico, ¿sí? Cada uno podría tener su papel inteligente y que el periódico constantemente de pronto se pueda estar actualizando, ¿sí? Sería una gran ayuda. Por acá tengo algo de Internet de las Cosas. Alexa, turn the curtain on. Okay. Alexa, turn the table lamp off. Okay. Turn the left lamp off. Okay. Dim the right light to 50%. Okay. Turn everything on. Okay. Turn the thermostat on. Okay.
set the thermostat temperature to 22 degrees. Thermostat set to 22. Alexa, good night. Acá hay un ejemplo muy claro, por ejemplo, de Internet de las Cosas, las famosas casas inteligentes o la domótica, ¿sí? En donde yo, pues, por ejemplo, con comando de voz y uniéndolo con Alexa, que es algo de Amazon, podemos trabajar muy chévere, ¿sí? Es algo que se puede estar trabajando y que hoy en día hay una gran cuestión. La palabra de casas inteligentes se ha escuchado desde hace rato, pero hay algo que uno se pregunta, ¿por qué todo el mundo entonces no tiene la casa inteligente? Es porque todavía hay un reto muy grande en esos dispositivos, que es hacer diseños de bajo costo, ¿sí? Y hay una oportunidad grandísima en el mercado del diseño para poder generar proyectos de bajo costo y que podamos suplir esta necesidad. Y miren que yo en el año 2016 aproximadamente participé en un proyecto muy chévere que era, en esa época pues no estaba tan boom el Internet de las Cosas, apenas estaba iniciando, y creamos una casa inteligente para una persona que solamente podía mover las cejas. Sufrió un accidente esa persona y tuvo un tema de parálisis global en su cuerpo y la persona solamente podía hacer estímulos moviendo las cejas. Entonces nosotros, ¿qué diseñamos? Hicimos un sistema de medición del movimiento de las cejas para que esa persona pudiese encender el televisor y poderse sentir útil, encender las luces y poder sentirse útil, ¿sí? Pues solamente hicimos esas dos funciones, encender el televisor y encender la luz. Pero fue muy chévere porque generamos como una inclusión a ese tipo de personas que muchas veces la gente cree que tener casa inteligente es sinónimo de confort. Uno cuando quiere volver su casa inteligente es porque usted quiere ahorrar, ¿sí? Usted quiere ahorrar, optimizar energía, usted quiere optimizar como tal consumos. Eso es súper importante, muchachos, a tenerlo en cuenta, por ejemplo. Aquí les traigo otro Internet de las Cosas. Ya, este es muy chévere. Es una red social que está creando la empresa Ericsson. Hoy en día nosotros conocemos las redes sociales como comunicarme persona a persona, ¿cierto? ¿Y qué es lo que está haciendo esta empresa Ericsson? Está conectando los objetos inteligentes con personas. Ejemplo, que yo, por ejemplo, salga de mi casa y mi casa me esté posteando en mis redes sociales a mí. O sea, mi casa empieza a cobrar vida, ¿sí? Entonces mi casa me dice tal cosa, me manda información, tiene como pensamiento y eso es algo que se llama la red social de objetos.
Entonces miren que esto es una red social muy chévere que se está creando. Miren que los objetos empiezan a tener como vida conforme a la inteligencia que se le vaya programando, ¿sí? Se llama The Social Web of Things. Hay otro ejemplo que les traje también de Internet de las Cosas, que es como una maleta inteligente que diseñaron en una universidad en Estados Unidos que se llama MIT, una de las mejores universidades del mundo. Y aquí les pongo el ejemplo. Ladies and gentlemen, flight 1427 to New York is now boarding at gate 3. Please hurry so you can find a place to store your carry-on luggage, assuming you were even able to carry it on and the airline didn't make you check it because you packed too much. Hopefully you all have a Blue Smart, the world's first smart carry-on suitcase. Introducing Blue Smart, the first carry-on that connects to your smartphone with revolutionary features, including a digital lock, proximity sensors, location tracking, trip tracking information, a built-in digital scale, and if that wasn't enough, a built-in battery that can charge your phone 6 times over. Designed for today's sophisticated traveler. And even guys like this. Pull the handle, and the app will tell you the exact weight of your carry-on so that you never have to check it because you pack too much. God knows what a suitcase has to go through. Forget about keys or combinations. Control the lock from the app. And if for any reason you need to part ways with your Blue Smart, worry not, it will automatically lock itself. Life's too short to fight for an outlet. Blue Smart will recharge your electronic devices with our super powerful built-in battery. So relax. Blue Smart will alert you if you ever leave it behind, or if it finds a new friend. And if it's ever lost, you'll be able to track its location. You will breeze through airport security thanks to easy access to your electronic devices. With Blue Smart, anyone can travel smart. Even this guy. Wait a minute. Is this even possible? Who invented this? Entonces miren que aquí les voy a mostrar, hacen puras pruebas, prototipos. Si ustedes miran el fondo, hay puros bocetos. Si ven que todo se inicia de un boceto, ¿sí? A mano alzada, a color, y poco a poco uno va llegando como tal a un diseño óptimo de las cosas. Eso es una maleta muy interesante ante una necesidad real. Aquí les quiero compartir también, sería bueno que mi computadora... Aquí hay una empresa de robots, la más innovadora del mundo, se llama Boston Dynamics. Aquí les traigo el robot representativo de ellos, se llama Atlas. Boston Dynamics es una empresa que nació desde la Universidad de MIT
Ellos están creando los robots con el objetivo de ¿qué? De suplir necesidades industriales y también tienen un negocio militar también. Ellos lo que hacen es, con inteligencia artificial, crear esos robots que simulen tal cual movimientos humanos, ¿sí? Es una empresa de muchachos que nació en el MIT también. Obviamente la empresa es de Boston, como se llama Boston Dynamics, y la innovación de ellos, ¿dónde está? En los movimientos y en el control inteligente que tienen de sus robots. Actualmente ellos tienen un mercado muy cerrado, no pueden vender estos robots a cualquier persona porque hay unas regulaciones que verdaderamente no lo permiten, ¿sí? Lo están haciendo más que todo para trabajos industriales, por encargo y por pedido. Por aquí también les traigo algo que está muy de moda ahorita, inteligencia artificial, la famosa tienda que montó Amazon en Estados Unidos, una tienda a la cual yo entro, cojo el producto y salgo y no tengo que dar fila ni pagar. Eso luego es que se me descuenta la tarjeta. Entonces, pura inteligencia artificial para saber qué productos agarro, qué productos no agarro o no cojo, ¿sí? Y verdaderamente lo interesante del asunto es la optimización del proceso. Se llama Amazon Go. We started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store, so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. Entonces, aquí hay un ejemplo muy claro de cómo se puede usar en algún momento la inteligencia artificial. Por acá les pongo otro de Amazon también que tiene inteligencia artificial. Este sí lo vende Amazon al abierto al público, se llama Alexa. Es un asistente, el cual aprende todo lo que usted lo quiera hablarle. Ya viene también configurado con internet. Echo is a device designed around your voice. Simply say Alexa and ask a question or give a command. Alexa, how many tablespoons are in 3/4 cup? 3/4 cups is 12 tablespoons. Echo is connected to Alexa, a cloud-based voice service, so it can help out with all sorts of useful information right when you need it. To me, it's bringing technology from Iron Man and Tony Stark's house into your own. Echo can hear you from anywhere in the room, so it's always ready to help. I can have the water running, I can be cooking,
The TV can be on in the back room, and she still can hear. It can create shopping lists, Alexa, add waffles to my shopping list. provide news, For NPR News in Washington, control lights. Alexa, turn on the lights. We use it to set timers. We use that feature all the time, and that's one that's specifically helpful, I think, uniquely to blind people. Calendars, Today at 1 p.m. lunch. and much more. Alexa, how's traffic? For Jose's commute, the fastest route takes about 8 Ay, qué belleza. Esta sí es una clase. By simply asking Alexa. The primary ordering is when you can ask Alexa to order something that you've already ordered through your Prime account. Stream music from Pandora, TuneIn, iHeartRadio, and Prime Music. We use music a lot. And listen to your favorite audiobooks from Audible. In the years since I first started reading Artie's missives, With its advanced audio design, Echo fills any room with immersive sound. And she's kind of funny. Alexa, tell me a joke. Why did the bubble gum cross the road? Because it was stuck to the chicken's foot. The Echo app is useful for keeping track of to-do lists and other info on your device. What's great is that, for example, if I want to read exactly what's on my to-do list that I added through the Echo, I can also access it even if I'm not at home. Echo is always learning new skills. We actually discovered that we can teach Alexa to learn my action. Alexa, add Nescafe on my shopping list. I have added Nescafe to your shopping list. And becoming part of the family. Alexa, what's the chance of rain? There's an 80% chance of rain. That we use to keep our household functioning. Ready to go? Yeah. Alexa, goodbye. Muchachos, entonces acá hay una serie de, por ejemplo, videos muy bacanos que tengan que ver con cada tema. Y por eso Amazon, si ustedes ven que Amazon está en todo, es porque está considerada como la empresa más innovadora en este momento del mundo, más por encima de Apple. ¿Listo? Entonces, acorde a lo que hemos visto, ¿qué opinan? ¿Qué les pareció? No, pero es muy bueno. Hay muchas cosas que uno puede empezar a, como les digo, las tendencias están ahí, lo que uno tiene que hacer y el ingenio de uno está en proponer soluciones que podamos apoyar en alguna de esas tendencias en algún momento. Por eso yo siempre hago esta pregunta, porque hoy en día todo lleva como tal el nombre, pues, o el apellido de Smart. Han visto que hoy en día todo es Smart TV, Smart Water, ¿sí? Hoy en día todo es Smart Parking, Smart Cities, ciudades inteligentes. Hoy en día casi todo lleva esas dos palabritas, Smart o Tech, ¿sí? Agricultura tecnológica, agricultura inteligente, todo eso es por una razón, ¿sí? Porque es como una analogía dándole prioridad a lo, ¿cómo dice? Es como que, ajá. Exacto, ¿sí? Lo que dice Samir es muy cierto, porque prácticamente a veces el marketing también se aprovecha de estas cosas, pero entonces yo no lo quiero mostrar desde el lado del marketing, yo quiero que ustedes vean las 5 razones por qué hoy en día la mayoría de soluciones que nosotros hacemos en ingeniería y que ustedes obviamente ya están empezando a trabajar en eso, requieren este componente inteligente, ¿sí? Eso no es por moda o como que ay, se ve más bonito ponerle un nombre Smart adelante. No, eso es porque tiene que hacer alusión a las funcionalidades que tenga el dispositivo, ¿listo? Entonces les voy a mostrar como 5 criterios o 5 justificaciones de por qué hoy en día las cosas se les llama Smart. La primera es porque hace muchos años la humanidad gastó mucha energía, mucho conocimiento en poder comunicar un computador de un punto, por ejemplo, a otro, ¿cierto? Y por ende, como la humanidad, cuando empezó a comunicar un computador con respecto a otro, a esa información que empezaba a compartirse se le llamaron datos. Pero a la medida del tiempo, ¿sí? Que fue aumentando los beneficios de la humanidad conforme a los datos,
A los datos ya no se le llamaban datos sino información. ¿Y por qué información? Porque a los datos empezaron a cobrar valor, empezaron a decir, ah, mira, aquí va un mensaje interesante, ¿cierto? Pero hoy en día, y lo hemos visto, es que a la información ya no se le está llamando tanto así, se le está llamando como tal conocimiento, ¿sí? ¿Por qué conocimiento? Porque cuando yo le envío un mensaje a otros, porque ahí va una fuente importante, ¿cierto? Y obviamente la tendencia es que hoy en día los datos que ustedes vayan a medir en algún sistema, en algún prototipo, se les va a llamar sabiduría. ¿Y qué significa que los datos hoy en día sean más importantes que antes? Porque antes el reto era comunicarnos, ese era el reto. Hoy en día ya todo está resuelto a nivel de internet en cuanto a las conexiones físicas. Pero lo que hoy en día importa es que los datos cobren valor. ¿Y qué significa que los datos cobren valor? Ejemplo, si yo, por ejemplo, estoy midiendo el estado de las carnes, cómo se encuentran en un refrigerador en un supermercado, yo puedo medir cómo se encuentra el estado de las carnes y guardar eso en una base de datos, que a futuro esa base de datos me va a predecir en qué momento, qué carne se está vendiendo más que otra, qué carne se está dañando, qué carnes debo sacar rápidamente. Es decir, que ya los datos empiezan a comunicar una sabiduría, ¿listo? Este es uno de los primeros criterios porque hoy en día a las cosas se le llama smart, porque todo lo smart tiende a manejar información convertida en sabiduría, ¿listo? Ahora, el segundo por qué es debido a esto, a esta estadística que me gusta mucho compartirla. Resulta que miren que en el año 2003 la población mundial era de 6,3 billones y en esa época apenas habían 500 millones de dispositivos conectados a internet. Es decir, no había superado todavía la población mundial en el 2003. Pero ya en el 2010 la cantidad de dispositivos conectados a internet lo duplicó prácticamente, 12.5, ¿cierto? Y a 2020, miren lo que tenemos hoy en día. Tenemos 7,6 billones de personas en el mundo. Y miren la cantidad de dispositivos que hay conectados a internet, 50 billones, ¿sí? Lo super triplicó. ¿Qué significa esto? Que más o menos por persona, más o menos una persona puede tener en su hogar 6 dispositivos conectados a internet. ¿Y es verdad o no es verdad? Claro. Yo puedo tener mi portátil, puedo tener mi celular o 2 celulares, puedo tener mi reloj inteligente, ¿sí? Puedo tener de pronto una tablet. Cualquier cosa que verdaderamente se conecte a internet hace de que la tendencia es que muchas de las soluciones que uno puede hacer tenga ese concepto de conexión. ¿Para qué? Para poder llamarse smart en algún momento. Esto es un requisito importante. Otro criterio importantísimo es que hoy en día las personas que están trabajando, por ejemplo, con temas de smart, es porque están pensando en esta palabra que estoy señalando aquí, en modelo de negocio. ¿Por qué? Porque la mayoría de cosas que son smart tienden a crecer más fácil. ¿Y por qué tienden a crecer más fácil? Porque todo el mundo, en gran mayoría, en gran porcentaje, tiene una facilidad de acceso a internet mejor que antes, ¿sí? Anteriormente no era tan fácil acceder a internet, pero hoy en día ya es un requisito, ¿sí? Es un servicio público, por decirlo así, típico del hogar, ¿listo? Y por eso hoy en día vemos el boom de las plataformas de servicio y todo el tema, pues, de lo digital. Por eso, porque en los smart se puede ver un negocio más viable que en otro tipo de productos. Lo smart también permite esto, que yo pueda generar escalabilidad. Cuando yo creo un producto smart, significa que yo puedo ser masivo con él. ¿Y qué significa que sea masivo? Que yo prácticamente lo puedo comercializar en cualquier parte del mundo porque estoy trabajando con conceptos o tendencias que hacen que mi proyecto como tal se vuelva escalable como tal. ¿Listo? Y finalmente, un criterio importante es que hoy en día la humanidad necesita esto. Hoy en día todos los productos que queramos hacer va en función del ahorro, tanto en dinero como en materia prima, y también el tema de sostenibilidad, ¿sí? Recordemos la palabra sostenibilidad, significa que todas las ideas que nosotros queramos hacer deben pensar en las futuras generaciones, que verdaderamente reutilicemos cosas y que generemos valor, ¿sí? Que con los productos de nosotros impactemos positivamente, pero que por querer impactar positivamente no dañemos nuestro medio ambiente, ¿sí? Y eso es posible con los productos normalmente
que se puedan considerar smart. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, profe, todo claro hasta ahora. Listo, entonces ya... Profe, yo tengo una. Sí, claro, dime. Es que usted nos estaba mostrando que durante muchos años la historia ha ido avanzando para llegar a este punto donde todo es conectado por internet. Ajá. ¿Usted cree que más adelante va a haber como otro medio, otra manera que no sea el internet? O sea, que el centro de atención va a ser algo más que el internet, o sí, vamos a estar dependiendo de... Yo pienso que los medios de comunicación van a variar, van a mejorar muchísimo. Por ejemplo, lo que está haciendo Elon Musk con el envío de paquetes al vacío, eso es una innovación tremenda. ¿Lo han visto? Son unos tubos que él quiere conectar ciudades y poder enviar tanto personas como objetos. Es decir, que se mejoraría el medio de comunicación de las cosas tangibles, de lo material. Eso es algo que se está creando y se está probando apenas. Pero el tema de Internet, pienso que nazca otro Internet lo veo de pronto a corto plazo complejo, pero sí les puedo garantizar que el Internet puede mejorar en volverse, como les dije ahorita, descentralizado. ¿Sí? Que no sea un Internet que dependamos siempre de los mismos, sino que cada uno pueda generar como tal sus propios servidores y que yo en mi casa pueda gestionar la propia información. Eso sí, créanme que vamos para allá. ¿Listo? Entonces le hago una pregunta a ustedes aquí. ¿Qué aplicaciones conocen de nuestro contexto colombiano? Que ustedes digan, ve, profe, he escuchado de esto, ¿quién me pueda compartir? ¿Están haciendo esto? Profe, pues, por ejemplo, el caso de la domótica de lo que hace siempre Univalle, de traer varias personas de varias partes del mundo para poder concursar acerca de lo de las casas, ¿no? Se me fue el nombre. Que Univalle presentan proyectos acerca de domótica. ¿Cuál? ¿Tu house? ¿Algo? Pues no sé, en Univalle yo he visto unas casas que están haciendo junto con otras universidades y las casas son súper chéveres, se llama como Tu House Project. Bacano, ese sí lo he escuchado. Por ejemplo, he visto que aquí en Colombia no han visto todo lo que han sacado con base a lo que está pasando del COVID, están desarrollando respiradores mecánicos, ¿han visto? Sí. Tan chévere eso, o sea, me parecen cosas bacanas dependiendo del contexto, es decir, que es posible hacer cosas. En realidad aquí podemos hacer muchas cosas y por eso pues yo les quiero compartir más o menos aquí lo que yo hago, ¿sí? Se los traje como en una diapositivita para que ustedes vean que uno puede diseñar cosas. Miren que esta es la marca del producto que yo comercializo y vendo y diseño, es Smart Node, así ese es el nombre del producto, Smart Node. ¿Qué significa Smart Node? Pues nodo inteligente. ¿Qué significa un nodo inteligente? Que es como una especie de mini estación meteorológica que lo que va a permitir es cosechar datos, ¿sí? Entonces, por eso yo le puse la frase Harvesting Data. Yo estoy dentro de la categoría pues, del Internet de las cosas y todo lo que es el Big Data. Y si miramos el concepto de diseño mío, pues es una plataforma web y móvil que permite monitorear cultivos con el fin de aumentar la producción y prevenir plagas y enfermedades a partir de la medición de variables agroclimáticas y así poder garantizarle al productor que va a aumentar su producción y su calidad. ¿Cuáles son los beneficios que yo le entrego con este producto al usuario? Yo lo que le entrego al usuario son prevención de las plagas y las enfermedades de todos los cultivos que yo me he enfrentado, ¿sí? Y le genero alertas. Es decir, mi sistema le va a permitir a él generar alertas en tiempo real. Vea, se subió la temperatura, la humedad cambió, esté alerta, posiblemente va a aparecer una plaga, hago predicciones, ¿sí? Y aparte de eso, le entrego un histórico al usuario en el cual le voy a mostrar cómo se comportó su cultivo desde que empezó el semillado hasta que empezó como tal la cosecha. ¿Listo? Entonces les traje como un videito rápido, más o menos cómo funciona. Espérenme, devuelvo un poquito para que conozcan. Este es el dispositivo. El dispositivo cuenta con una serie de sensores, dependiendo del cultivo. Cuenta con un sensor, por ejemplo, de temperaturas, humedades, pH, cuenta con conductividad eléctrica, luminosidad, cuenta con una antena de radiofrecuencia para comunicarse con diferentes nodos. En un cultivo no solamente hay un nodo de estos, hay varios desplegados durante todas las hectáreas que tenemos que cubrir.
y por ende el sistema es autosuficiente en energía, es decir, en el día carga una batería, en la noche entra a funcionar la batería y así se la pasa, carga y descarga, aprovechándonos pues de las fuentes solares, ¿listo? Entonces, aquí les trajo un videito de cómo funciona. Nosotros tenemos tanto la parte física, hardware, y la parte software. En este caso, nosotros lo que hacemos es que le entregamos una aplicación al usuario, muy sencillita, en donde el usuario va a colocar el número del nodo que él quiere monitorear. Inmediatamente, pues el sistema va a acceder a una base de datos y le va a traer en tiempo real en cómo se encuentra su cultivo, ¿sí? En este caso, pues estoy haciendo una simulación con un usuario, el cual pues va a aparecer como tal esta cantidad de datos. Esto en el caso del dispositivo móvil, pero también contamos con una página, ¿sí? Que en algún momento nos va a permitir que el usuario pueda ingresar, ¿sí? Y prácticamente pueda colocar su usuario, pueda colocar como tal su contraseña y le permita ver sus datos en tiempo real, ¿sí? Cuando digo sus datos, es que va a ver semana a semana, como va a aparecer, por ejemplo, aquí a continuación. Va a aparecer cómo está la temperatura ambiente, la humedad, la temperatura del suelo, la humedad del suelo, y aquí yo puedo acceder a cada una de estas para ver en tiempo real cómo se comportaba el cultivo. Tú también puedes descargar el PDF como tal, y aquí ustedes pueden ver que también generamos mapas de calor al usuario. Le mostramos al usuario dónde tiene que regar exactamente para que no se ponga a regar todo el cultivo donde no lo necesita. Estas son imágenes de un cultivo de tomate que sacamos, en el cual lo azul significa que no hay que regar. Lo rojo, ya el usuario sabe que tiene que nomás regar aquí y de esa manera puede optimizar agua y prevenir algunas enfermedades que aparecen del estrés de estar mojando el cultivo, ¿sí? Esos son los famosos mapas de calor que le entregamos como tal a el usuario. ¿Listo? Eso es un ejemplito pues que les quise como grabar rápidamente a ustedes. Acá hay una pregunta a Samir. Listo. Muchas gracias, Samir. ¿Listo? Y eso es prácticamente lo que hago. Miren que todo nació de un diseño, nació de una indagación, conocer el campesino, el usuario. Ya llevo pues 5 años con esto, trabajando. Obviamente durante los 5 años ha tenido muchas mejoras. En esos días voy a buscar las fotos cuando eran las versiones 1.0, unas versiones súper feas. Hoy en día ya tenemos unas versiones súper más acabadas, tenemos un algoritmo mucho mejor. Es decir, que con el concepto de diseño uno puede devolverse en la metodología y ya el usuario lo tenemos identificado, entonces nos toca que estar modificando algunos requerimientos y acoplándonos a las tendencias que les mostré de un inicio. Ahora, cuando les comenté que me estoy metiendo en inteligencia artificial, ¿por qué? Porque lo que queremos es llegar a predecir a otras plagas diferentes que no hemos podido en este momento identificar de una manera con sensores, sino que queremos predecirlas con base a que el dispositivo aprenda dependiendo de la estación del año que se encuentre el cultivo, ¿sí? Que él sepa actuar dependiendo si está en junio, si está en agosto, si está en septiembre. Eso es lo que queremos ya empezar a implementar para darle más valor a este tipo de productos. ¿Listo? ¿Alguna cuestión? Y les voy a mostrar más o menos cómo lo aplicamos. Ya les muestro aquí rápidamente, normalmente cómo es la aplicación que hacemos de esto, para que ustedes vean que no es solo diseñar, sino que también requiere una muy buena articulación con el usuario. Porque yo tanto he recalcado que cuando ustedes empiezan a hacer sus diseños, también empiece como a validarlo con esos usuarios como tal reales, ¿sí? Para que se den cuenta que no hay nada más bacano y más gratificante, más que el dinero que de pronto uno pueda recolectar. No hay nada más gratificante que alguien que no te conoce, ¿sí? Esté utilizando tu producto que tú diseñaste. O sea, esa sensación es única. La conectividad de los nodos, no todos son por Wi-Fi. ¿Por qué? Porque en mi contexto agro, tanto por ejemplo nosotros hemos trabajado aquí en Colombia, hemos trabajado en Panamá y también hemos trabajado en China. Por ejemplo, en China todo está conectado. O sea, el campo todo tiene internet. Pero aquí en Colombia nosotros tenemos el tema de que hay zonas que no tenemos cobertura. Entonces, cuando tenemos zonas que no tenemos cobertura, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos la red celular para aprovecharnos que si hay algún operador de servicio, ya sea Claro, Movistar, esté en el área, lo que hacemos es recolectar la información que está en el cultivo mediante radiofrecuencia y toda esa señal va a llegar a un punto.
y cuando llega a ese punto central, lo que hace es mandarlo a través de una SIM card la información a la nube. Esa es la solución que hacemos en caso tal que estemos trabajando aquí en Colombia o en países de Latinoamérica, que es muy común no tener acceso a Internet de Wi-Fi, por ejemplo, en algunas zonas, ¿sí? Hay zonas que sí de pronto lo tienen, otras no. Pero, por ejemplo, un caso que nosotros hicimos en China, era muy chévere trabajar allá. ¿Por qué? Porque hasta la zona más retirada teníamos conectividad y había cobertura de red, ¿sí? Había recableado y por ende podían generar como tal su Wi-Fi. Eso es lo que ya les voy a mostrar aquí para que vean cómo se hace un despliegue como tal con una validación real de los usuarios. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar, les voy a compartir. ¿Sí respondí tu pregunta, Lara? Listo. Hay que pensar en todo eso. Miren que en el diseño, cuando uno hace diseño de pronto por primera vez y empieza como a tener en cuenta todas las variables, hay algo muy interesante. Es que una cosa es hacer las cosas en el laboratorio y otra cosa es probarlo en el ámbito real. Ahí es donde tú te vas a dar cuenta que hay requerimientos que de pronto no se tuvieron en cuenta y que te toca en marcha tratar de recuperar eso, ¿sí? Por ejemplo, a mí me ha pasado mucho que cuando hago diseños, yo los hago y me funcionan muy bien en la casa o el laboratorio que tenemos acá, y prácticamente cuando llegamos al campo nos damos cuenta, por ejemplo, que, en el diseño no consideramos que había muchas hormigas, y si nosotros no hicimos un buen diseño de carcasa, esas hormigas se nos van a comer todos esos cables que están ahí adentro, ¿sí? Entonces miren que hay cosas que uno a veces cree que no tiene en cuenta, y cuando uno llega allá se enfrenta a la realidad, que es el tema de algunos parámetros que la única forma de darse cuenta es probando, ¿sí? La única forma que uno dice, puedo probar, es haciendo eso. Miren que aquí les voy a compartir. Listo, tranquilo, Diego. Igual aquí estamos grabando para que ustedes puedan ver. Y les quiero compartir, miren todo lo que normalmente nosotros hacemos, el equipo de trabajo mío. Esto fue una exposición que le hicimos a la alcaldía el año pasado, hace 2 años creo. Miren que nosotros, aparte de crear y diseñar, nosotros le enseñamos a los usuarios nuestros a que puedan conectar sus equipos, ¿sí? Miren, aquí está el equipo de otra forma. Y aquí podemos mostrarle cómo se apropia la tecnología del campesino, porque es que a nosotros no solamente nos interesa en el diseño vender, a nosotros también nos interesa que las personas de esta región, de este contexto agrícola, verdaderamente entiendan que la tecnología tienen que romper esa brecha o ese miedo que existe entre productor y tecnología, ¿sí? Entonces nosotros también enseñamos, por acá, miren que le enseñamos a instalarlos, cómo se prende, cómo verdaderamente tienen que colocar los dispositivos, cómo se cambia la batería, y es muy gratificante cuando uno hace un diseño y transfiere como tal el conocimiento, ¿sí? Es muy chévere. También creamos como tal talleres para que las personas, esto fue un proyecto que hicimos en Panamá con campesinos. Acá tenemos cómo uno empieza a hacer instalaciones y pruebas de campo. Miren que aquí yo puedo hacer instalaciones, pero me toca que estar haciendo pruebas de campo, porque una cosa es que funcione en la casa, en el laboratorio, otra cosa es calibrar aquí, en la vida real. Por eso es tan importante, muchachos, siempre validar nuestros diseños. Este es como el software que le entregamos a los productores. Es un software, miren que aquí está, es un programita que se le diseña, en donde aparece aquí pues los nodos, aparece pues como tal el tema de si hay buena humedad o no hay buena humedad. Algo que también me gustó mucho es que ayudamos a los hijos de los campesinos a que verdaderamente se motivaran por hacer lo mismo de sus padres. ¿Y cómo lo motivamos? Con la tecnología, ¿sí? Porque son personas que hoy en día
hoy en día se está perdiendo algo que se llama el campo del relevo generacional, porque hoy en día los hijos de los campesinos no quieren hacer lo mismo de los papás. Entonces, cuando ellos empiezan a ver como tecnología en el campo, se motivan mucho más. Esto fue una validación que hicimos en Panamá, esto fue una prueba que hicimos en China, lo hicimos tanto en una universidad que se llama Universidad de Fujian, y la hicimos en la granja orgánica, ¿sí? Por acá lo hicimos en un cultivo de té y mostaza. Aquí están los productores chinos, por acá estoy yo con un sombrerito y una compañera del equipo. Estas otras pruebas que hicimos en Colombia, que actualmente tenemos muchos clientes aquí en Colombia, ya les digo en qué cultivos. Estamos trabajando en invernadero, ¿sí? Todos los que son cultivos en invernaderos. Este es un equipo más robusto, un poquito más grande. Miren que es más grande, ¿por qué? Porque resulta que en este tipo de cultivo en invernadero necesitamos medir más variables, necesitamos controlar más variables, ¿sí? Y que se hacen de mucha importancia para el productor de tomate. Nosotros sacamos datos, miren lo importante de sacar datos. Esto es un dato estadístico. Miren que antes de que nosotros colocáramos los dispositivos, ellos estaban ganando un 29% de utilidad al producto. Y cuando llegamos nosotros le aumentamos la productividad un 53%. ¿Sí? Prácticamente le mejoramos productividad con esos dispositivos. Es decir, ¿qué significa productividad? Más ingresos para ellos. Son los mapas de calor, ¿sí? Esto fue un proyecto que hicimos en la Universidad de Fujian, cerquita de la isla de Taiwán. Los datos que recolectamos acá, esos son las familias que nos contrataron. Y esto fue una estadística que yo saqué muy interesante de un cultivo que hicimos de tomate en agua. Ellos estaban sufriendo el 53% de pérdidas y con el dispositivo bajamos ese 53% a un 18% como tal de pérdidas. ¿Qué significó? Que la tecnología sí sirve. ¿Por qué? Porque le ayuda a minimizar costos, le ayuda a ahorrar y le ayuda a predecir como tal problemáticas o enfermedades que tengan ahí. ¿Listo? Aquí está el invernadero, bien chévere. Este es el mismo video que le había mostrado a ustedes. Y quería mostrarles esta parte que me faltaba. ¿Por qué? Para que se den cuenta que uno no solamente es diseñar por diseñar. Al final usted tiene que tener contacto con ese usuario. Y obviamente, pues, ustedes dirán, profe, pues en esa circunstancia no vamos a poder tener contacto con el usuario. Pues, tristemente, pues, nos toca que empezar a hacer diseños, simulaciones, utilizar herramientas que les voy a explicar en algún momento que puedan hacer esa parte, ¿listo? Pero les muestro esto para que en algún momento ustedes puedan verdaderamente trabajar fuertemente con la validación de sus soluciones. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna opinión, pregunta que ustedes tengan de pronto? Ve, profe, una pregunta. Sí, claro, Johan. Con respecto a, por ejemplo, yo ya mandé lo de las ideas, ¿no? Ajá. Pero ahorita viene el tipo de aplicación que usaste en tu modelo, de cómo se envía la información de una manera, pues, como tan simple, entre comillas, después de que no tienes que conectarlo a algo, estar conectado a una red, sino que llega a tu celular. Ajá. Como que uno cómo o cuándo empieza a hacer los cambios para mejorar la idea que uno creyó que ganaría. Por ejemplo, precisamente hoy, yo quería por eso mostrarles esta clase de hoy, para que tuvieran como un panorama más amplio, ¿sí? Sí, sí. Muchos de ustedes me han compartido. Me faltaron factores como, por ejemplo, yo decía, no, pues que envíe la señal, ¿no? Que envíe una señal con los datos. Ajá. Pero me faltó especificar como que la señal que iba a los llegar medios. a dónde, pues, o a qué. Entonces, exacto, muy bien. Por ejemplo, yo ya he usado en diferentes proyectos aplicaciones que me ha tocado hacer para dar datos. Ajá. Y así similares como que ingresas un número y te despliega los datos que necesitas como la tuya. Ajá. Entonces, yo creo que eso fue lo que uno puede ir mejorando. Claro, precisamente esta clase para mí era muy importante, mostrarles como un panorama de las tendencias y que ustedes vieran todos de pronto factores que a uno se le pueden escapar del momento de la ideación, ¿cierto? Entonces, es una oportunidad para que sigamos mejorando de pronto esa idea que ganó, que cada uno tiene como tal, y obviamente se pueda complementar más medios o más insumos, como tú dices, Johan. De pronto, uy, me olvidó este detalle como tal, y lo puedo poner, ¿listo? Entonces, ya hablando un poquito de lo que sigue, y ya que Johan toca el tema, muchas gracias, Jiménez, por el punto de vista. Algo que decía Johan es que, bueno, en ese momento, ¿en qué situación nos encontramos?
Cada uno está diseñando sus bocetos, algunos ya me los compartieron, obviamente los voy a empezar a revisar porque me llegaron casi un poco el día de hoy. Entonces lo que quiero hacer es lo siguiente, voy a hacer como un análisis de todo lo que ya he recibido, envíenmelos y les voy a escribir las mejoras y ustedes pueden mejorar su idea que ganó, ¿cierto? La pueden ir mejorando. ¿Por qué? Porque la próxima semana pues tenemos Semana Santa, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a evaluar estas ideas. Yo lo que quiero hacer es agarrar cada una de estas ideas y vamos a tener una invitación de expertos también que nos van a ayudar a cada equipo de trabajo darle nuestros puntos de vista, cuál de las 4 ideas que salieron es la más viable y más factible en este momento para hacer conforme a cómo el mundo se está moviendo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagamos? Esta semana, para mejorar esos bocetos, ¿sí? Con factores, con detalles, que alguien me diga, uy, profe, me abriste la mente con el tema de la tendencia, es perfecto para hacerlo, pero entonces, ¿qué quiero que empecemos a trabajar también? Como hay una entrega, después de que ustedes lleguen de Semana Santa, cada uno va a entregar su idea que ganó, pero ya no solamente en boceto, sino que hay que hacer una representación, ya sea con algunos materiales que usted tenga en su casa, sea los materiales que tenga reciclados, lo que sea, o la persona que de pronto tenga algún dominio en la parte de 3D, 2D, ahorita les voy a mostrar un programa, lo puedan hacer bien interesante. Johan. Profe, antes de que me vaya, porque ya está que me olvida. Ok, acerca de bueno, pues tu trabajo full, bacanísimo, profe. Gracias, Johan. Y la verdad, chévere, me gusta. Y otra cosa, profe, por ejemplo, en cada nodo, ellos están conectados entre ellos. Tema, por ejemplo, entre ellos. O sea, sí, entre ellos, pero por ejemplo, en un nodo, digamos, haya 3 sensores, temperatura, humedad y otro, pues. ¿En cada nodo están los mismos 3 o...? Ya le explico más o menos. Sea, miren acá. Me refiero a eso porque, por ejemplo, en el caso mío, en el de la pesca, como que yo pensé que la idea ganadora de todas las mías, la que de verdad me di cuenta que al final podría ganar, porque yo tenía todas en la mente, menos a esa como que fue el relleno, pero me gustó el último. Y es que es como para que interactúe más con el medio y esté constante allí, una forma también de baterías, conectadas a baterías, pero en tipo flotadores y que tenga los sensores adentro y así se puedan, pero sensores, como por ejemplo, yo utilizaría como 4 sensores máximo, que serían pues las 4 variables que se necesitan monitorear. Entonces que en cada flotador haya un sensor independiente con su batería y así mismo es la señal. Esa muy buena opción. Sí, para no hacer algo tan grande o conectado que tenga que estar incrustado o algo así, pues. Entonces, la pregunta era esa, ¿su manera de hacerlo era que cada cosa tenía sensores iguales o usted los iba repartiendo? Yo lo que hago es lo siguiente, supongamos que tengo un cultivo de 100 metros cuadrados, supongamos, ¿cierto? Y yo lo que hago es organizar estratégicamente esos nodos. ¿Por qué? Porque mis nodos, aproximadamente con los sensores que yo tengo, tiene una cobertura de 50 metros cuadrados aproximadamente a la redonda, ¿no? Entonces, lo que yo hago es que aquí hay un nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4 y nodo 5. Cada nodo de estos tiene un procesador, un microprocesador, y cada uno de esos tienen los mismos sensores. ¿Por qué? Porque resulta que si yo mido temperatura, humedad, luz, ¿qué va a pasar? Como es un espacio, según el tema estadístico, cuando uno mide en espacios, ¿qué va a pasar? La temperatura que yo mido aquí, créanme, que va a ser muy diferente a la temperatura que estoy midiendo, ¿dónde? En el punto 2. Claro. Porque estamos hablando de terreno, estamos hablando de espacio, ¿sí? Lo mismo acá, la temperatura acá posiblemente varíen en decimales con respecto a todo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Como cada nodo de estos tiene una antenita de radiofrecuencia, promedio, ¿cierto? Cada uno le va a enviar la información ¿a quién? A el centro de monitoreo. Y aquí va a haber una antenita que me recibe toda la información de quiénes, de todos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago aquí en el centro del control, que es el algoritmo en el software? ¿Qué es lo que yo hago normalmente ahí? Lo que yo hago ahí es simplemente hacer un promedio, exacto. ¿Sí la ves, Johan?
hacer un promedio. Y Sí, sí. en el caso de los lagos, por ejemplo, yo un día asesoré un proyecto que tenía que ver con lagos de pesca, pasa lo mismo, pero entonces aquí hay una ventaja, es que es agua. Entonces, como es agua, uno podría crear un nodo estático, ¿cierto? Y que haya un nodo que se aproveche del agua y navegue, ¿cierto? Que pueda moverse Sí, en sí. todo, ¿en qué? En todo el entorno. En todo el lago. Para todo el lago. Es una forma para que tú no te llenes de sensores en el lago, ¿sí? Porque hay que aprovecharse del agua que tiene como esa dinámica de mover las cosas. Sí, claro, claro. Yo también lo había pensado así, pero profe, por ejemplo, yo lo había pensado también en el caso de que para de pronto colocar, mentira, porque no necesariamente yo puedo hacer un flotador pequeño, pues, o sea, ustedes son los flotadores que utilizan para pescar, esos claro. que son duros, que cuando yo digo, ya como base, ya podríamos utilizar una carcasa muy similar. Exacto. Ya tenemos una base ahí de carcasa que está diseñada para flotar en lagos y para pescar, es decir, que es para eso. Ajá. Lo único que ya integrarle pues la parte electrónica y los sensores para poder medir y calcular así las variables que necesitamos. Por eso de pronto la idea del punto central sería re bien porque pues podría funcionar como receptor de la señal del que está flotando y de una vez lo saca al celular o a lo que sea. Muy bien, esa es muy buena idea. Y miren que eso te abre un panorama más y es bueno que lo consideres. Entonces, muchachos, para las personas que todavía no han terminado esta labor, que muchos sí lo han hecho, ustedes ya generaron ideas y evaluaron una, ¿cierto? Y que obviamente, pues, muchos me han compartido que hay algunos que lo han hecho con Matilde Holmes, está muy bien. Pero entonces, conforme a lo que hemos visto el día de hoy, traten de ver si esa idea ganadora que ustedes como tal sacaron se amolda a alguna de las tendencias que podamos utilizar, qué otra idea le salió conforme a lo que hemos visto hoy, para que obviamente esta idea pues se pueda mejorar, ¿no? Se pueda llegar a mejorar. Yo sé que a esta idea muchos de ustedes también me compartieron el análisis funcional, que eso es lo que yo voy a revisar así tranquilamente porque les quiero mandar la retroalimentación a cada uno de si está muy bien hecho su análisis funcional, ¿listo? Pero entonces, ya con esta idea súper acomodada, ya cuando ya les entregue la retroalimentación del análisis funcional, ya ustedes hayan hecho las mejoras de esta idea final, ¿qué necesito que empecemos a hacer? Una representación del modelo. Representar el modelo. ¿Cómo se puede representar el modelo? ¿Sí? Normalmente, cuando estábamos allá yendo a la universidad, pues se podía pedir algo físico más fuerte porque teníamos los materiales, los laboratorios. Pero entonces ahorita, ¿cómo lo estamos haciendo todos los profesores de diseño conceptual? Se toman dos decisiones. Usted puede tomar dos decisiones. Si en mi casa yo tengo materiales que yo pueda reutilizar, desbaratar cosas, que yo pueda representar, no que se mueva ni nada, sino que quede más o menos como la maqueta de cómo va a quedar mi idea, perfecto, ¿sí? Con materiales. Pero alguien me puede decir, no, profe, en mi casa no tengo nada, no, todo lo botamos en mi casa, ¿sí? Johan. Profe, una pregunta, pero esta ya es como en la parte de selección. ¿Necesariamente se debe utilizar algo como una matriz o algo así para seleccionarla? Pues debido a que, por ejemplo, en mi criterio, habían cosas que realmente, por el tiempo y por todas las complicaciones que tienen que ver con esto, consideraba muy complicados, pues. Sí. Entonces, me basé como en un criterio realmente, pues como realista, lo que de verdad se puede hacer con respecto al tiempo y a la tecnología y necesidades que me van a plantear. Exacto. Está muy bien lo que tú dices. Precisamente en esa matriz de selección debemos en este momento ser muy realistas a lo que tenemos. Está muy bien lo que hiciste. O sea, está muy bien. O sea, hay que ser realistas a lo que tenemos. Pero entonces pónganme en cuidado acá lo que vamos a hacer, porque eso hay que hacer una entrega después de Semana Santa. Entonces, como ustedes ya esta idea la van a pulir, esta idea que ganó, y obviamente pues me van a compartir los que faltan, sus ideas y cómo llegaron a esta. Obviamente me van a compartir su análisis funcional, los que ya lo hicieron, perfecto. Pero entonces, necesito que de esa idea que ganó,
vamos a hacer la representación de un modelo, ¿sí? ¿Y qué significa representar un modelo? Supongamos que yo me encontré esta caja aquí. Uy, profe, mira, esta caja me va a simular el flotador y cogí un palo de escoba y hice como la simulación de algo que realmente me va a censar. Es decir, ser creativos en la representación física. Esto no va a funcionar, obviamente, ¿sí? Esto es simplemente cómo usted se imagina su representación con materiales que usted tenga de su casa, ¿sí? Con lo que usted tenga de su casa. Obviamente, para unas personas va a ser fácil esta alternativa, para otras personas posiblemente va a ser complejo porque me pueden decir, no, profe, en mi casa no hay nada, ¿sí? Y eso puede pasar, ¿sí? Pero entonces, el otro camino es el siguiente. Para las personas que de pronto no puedan optar por representar bien chévere su modelo, lo pueden hacer de manera digital, ¿sí? ¿Y qué significa de manera digital? Pues que vamos a utilizar un software que les vamos a mostrar ahorita, muy fácil de utilizar, y que de pronto Johan me hizo una pregunta esta mañana de páginas que ya hay diseños predeterminados, ¿sí? Para uno como no arrancar de cero, y ustedes pueden entregarme su diseño 3D de esa idea que ganó. Entonces tenemos de los dos caminos. Si alguien dice, profe, mira cómo te representé lo que yo quiero hacer en mi idea, es decir, lo que está en el boceto aquí, cómo lo represento con materiales X. Pero, si hay alguien dice, no, profe, mira que yo en algún momento manejé algún programita de esto, me puede servir, perfecto, ¿sí? Aprovechese de eso. Pero, en caso de que la persona diga, profe, yo jamás en mi vida he manejado algo 3D, pues les voy a dar como el empujón ahorita y les voy a compartir unas guías para que tengan esta semana y tengan la próxima, que están en Semana Santa, para pulir como tal ese modelo si alguien pues lo desea hacer como tal en 3D. Como muchas personas posiblemente no tengan el SolidWorks, que normalmente uno trabaja fuertemente con el SolidWorks, les voy a compartir ahorita una página web muy chévere que se llama Onshape y ustedes pueden trabajar ahí sus modelos como tal 3D de su idea como tal. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta acá? Profe, ¿y usted también tiene el de SolidWorks? Yo tengo el de SolidWorks, pero hay un problema, que la licencia está en la universidad. Es decir, que la licencia del SolidWorks de la universidad funciona estando en la universidad. Repaila. ¿Sí? Entonces, debido a eso, les quiero compartir esta página. Y les voy a compartir unas guías que yo tengo, que yo también he manejado Onshape, porque uno tiene que manejar alternativas ante cualquier situación. Ya les voy a compartir, por ejemplo... Es completo. ¿Cómo? Onshape es re bueno. O sea, Onshape es bueno y es completo. Súper completo, súper completo. Y para el caso en el que, por ejemplo, un computador no aguante con Solid, Onshape te sale re bien. Exacto, muy bien. Este GrabCAD es bueno también. El que yo te compartí, GrabCAD, ya hay diseños predeterminados, ya están hechos, es una comunidad, la más grande pues que hay en el mundo pues online, de diseños. Y por ejemplo, si alguien dice, uy, por ejemplo, Johan dice, voy a buscar un flotador que ya esté modelado. Ah, mira, ya hay un flotador. Entonces yo puedo coger como ese modelo que ya está lístico y lo puedo adaptar a lo que ya uno de pronto tiene, ¿sí? La página eso que... me pasó ahorita conmigo. ¿Cómo? Igualito. Eso me pasó con una amiga que necesitamos esas colmenas donde se crían para hacer miel. Ajá, las abejas. Eso está hecho, pero de una forma impresionante. Un man le gastó tiempo en SolidWorks y lo subió y ese man le quedó muy brutal. Y lo chévere es que lo comparten, es abierto el código, ¿no? Sí, sí, uno lo puede modificar y tiene hasta los PDF en donde están todas las, esto se llama las razones, ¿no? Tienen los planos, las vistas. Y eso, las vistas y pues también, por ejemplo, 1 centímetro equivale a tanto, algo así, no me acuerdo del nombre. Exacto, muchachos. Entonces, para las personas que quieran incursionar en el mundo del 2D y el 3D, les recomiendo mucho este programa. Es muy fácil de manejar al inicio. Yo les voy a compartir unas tutoriales, unas guías que les va a permitir, pues, trabajar acá. Simplemente ustedes se registran, ¿sí? Y obviamente, de esta forma podrán, pues, acceder como tal a las funciones que él ya tiene CAD, ¿sí? Y es muy chévere porque es muy parecido a lo que tiene Solid, ¿sí? Tiene funcionalidades muy, muy, muy similares y que obviamente pues uno puede utilizar. Vamos a ver si de pronto me deja entrar con las de la universidad. Entonces miren que aquí entré a Onshape y simplemente le digo crear.
aquí donde dice crear, miren que aquí yo he creado algunas piecitas muy sencillitas que en la universidad me ha tocado como tal imprimir muchas veces y me salva la patria este programita. Entonces aquí yo digo crear documento y simplemente usted le coloca, por ejemplo, modelo. Y simplemente aquí ya empieza a aparecerme todas las vistas y las herramientas para trabajar, ¿sí? Para trabajar como tal el modelado. Obviamente les quiero mandar, como decir, una guía, un tutorial que yo he creado para que ustedes sigan paso a paso y se metan en este mundo que es muy interesante como ingenieros, empezar a aprender algún software como tal de modelado. ¿Listo? Entonces miren que aquí me aparecen las vistas respectivas, tanto la frontal como arriba, ¿sí? Si yo selecciono, por ejemplo, en algún momento la top, entonces aquí se me habilita todas las funciones que yo quiera trabajar aquí, ¿sí? Y esto es muy chévere porque, miren que si aquí yo voy a crear, por ejemplo, algo, recuerden que una forma de uno trabajar en tema de geométrico es ubicarse como en el espacio. Muchas veces como lo más difícil de trabajar estos software, que muchas veces uno no se ubica como tal en el espacio, ¿sí? Y es muy difícil de pronto atacar en qué espacio quiero trabajar. Supongamos que alguien dice, profe, yo quiero trabajar en arriba, es decir, construyendo la pieza desde arriba, o de manera, por ejemplo, frontal, ¿sí? O hay gente que dice, no, yo quiero trabajarlo de manera, pues, lateral, etcétera. Pero lo interesante del asunto, muchachos, es que ustedes acá, por ejemplo, le dan, pues, crear sketch, inmediatamente él les va a generar como todos los insumos. Aquí tenemos para crear piezas, hacer bordes. Es decir, toda la guía que yo tengo es una guía donde les explica pues qué significa cada cosita de estas para que ustedes puedan crear como tal sus diseños que ustedes tienen ahí. ¿Qué es lo bueno? Que esto está en la nube. Es decir, que este software funciona en la nube y yo no tengo que instalar nada en mi computador. Y todo, un ejemplo, si se va la energía, se borra, todo queda guardado ahí en la nube. Entonces, uno puede hacer su representación del modelo como tal funcional acá, ¿sí? Y es una forma pues de hacerlo muy bien interesante, fácil, rápido. Hay otro software que también les quiero mostrar. Está el Google SketchUp. Sino que el SketchUp que tiene de diferente a ese. Es que el Google SketchUp me representa como ya el contexto, ¿sí? Es más como para planos, para como hacer simulaciones de, mira, esto va a ir ubicado acá, ¿sí? Pero también hay una versión free de él, ¿sí? También hay una versión free que yo puedo diseñar. Miren que puedo diseñar piezas de manera online. La versión free funciona chévere, ¿sí? No tiene como tal una restricción, ¿sí? Entonces miren que aquí uno puede trabajar cosas bacanas para simular su modelo que ustedes quieran pues trabajar. Creo que había uno que se llamaba, déjenme yo busco, FreeCAD, si no estoy mal, ya lo busco aquí, se llama FreeCAD. Es otro programa que también pueden explorar para que eso, FreeCAD, ¿sí? Es un programa que ustedes puedan descargar a su computador de manera free, puede llamar FreeCAD, y aquí está toda la documentación, tutoriales, ¿sí? O los invito también a que muchas veces cuando uno empieza como a explorar un programa nuevo, ¿sí? Miren que aquí me explican cómo hacer piezas, aquí están los documentos de cómo hacerlo, cómo se usa el mouse para manejar el software, ¿sí? Cómo puedo llegar como un modelo. Y este es gratis. Este lo pueden bajar de internet, se llama FreeCAD. Le dan aquí descargar ahora y ya simplemente tienen otro programa más, como tal, para apoyarse en su modelo como tal 3D. ¿Listo? O muchas veces uno cuando quiere aprender a manejar un programa, uno lo que hace es la clásica, ¿no? Se va para YouTube y uno dice, pues pucha, ¿cómo arranco on-chain? Entonces ya lo típico de siempre, ¿no? Usted llega y coloca aquí tutorial, ¿cierto? Tutorial on-chain, ¿cierto? Entonces, on-chain, miren que me aparece todo esto. Y aquí miren que aquí están haciendo, por ejemplo, una especie de reloj. O sea, es cuestión de que tenemos 2 semanas para cacharrarle y llegar a un modelito. Tampoco les va a pedir pues ya el supermodelo, que ya nos volvamos los duros de on-chain. No, pues tampoco, pero al menos que ustedes digan, ve, profe, mira, este modelo me puede representar cosas muy bien interesantes. ¿Listo? Me pregunta Chaparro, para entregar los bocetos hay que compartírmelos. Acuerden que muchas personas me los han compartido. Miren que en este momento yo estoy creando una carpetita, les voy a mostrar.
como para que vean qué es lo que quiero hacer. Y por favor, a las personas que no me lo han compartido, les voy a mostrar la carpetica que estoy creando. Les estoy creando una Porque carpeta. yo no sabía por dónde enviárselo. Si compartírselo, subirle una carpeta. Como quieran. Yo lo que estoy haciendo es que, mira, tengo una carpeta aquí. Por ejemplo, ya tengo los bocetos de Carlos Riasco, de Juan Manuel, los de Johan ya los tengo. Entonces les voy a guardar aquí una carpetica a todos para hacer la respectiva evaluación de sus análisis funcionales y se los retroalimento. ¿Listo? Pero pues sí necesito que todos, obviamente, los... Quiera mejorar Sí, por ejemplo. Si ustedes lo van a mejorar, perfecto. Ustedes me dicen, profe, mejoré, mejor, me lo envían otra vez, no hay problema. Ok, listo. ¿Listo? Sí, ya me han llegado varios, sino que en el transcurso de la 1 y la 2, me llegaron varios a la vez, pero pues obviamente porque arrancábamos clases no les he podido descargar todo, ¿listo? Sí, Juan José también vi el correo. Entonces, ¿qué quiero que empiecen a trabajar ahorita? Empiecen a cacharear en algún software en donde ustedes puedan trabajar su modelo 2D, su modelo 3D, de lo que quieren representar, o las personas que quieren tomar la decisión de tomar cualquier material que encuentren en la casa y hacer como la representación ya física, ¿sí? Con materiales X de su modelo, puedes representar. Hay los dos caminos, ¿sí? Los dos caminos que ustedes pues quieran tomar. Entonces yo les voy a empezar a enviar esta semana toda la retroalimentación de las cajas funcionales, de las cajas negras, de las cajas transparentes, como tal. Profe, qué pena. La idea es que sea lo más pronto posible. O sea, la idea es que aquí el jueves me puedan enviar eso que falta, pero entonces no se olviden que tienen que ir pensando en la entrega que vamos a tener después de Semana Santa, que cada uno me va a mostrar su modelo 2D, 3D o su modelo como tal, físico como tal. ¿Listo? Y ¿qué más pregunta? Listo, perfecto. Entonces, ¿alguna duda de lo que tenemos que hacer? Profe, si uno decía con los materiales, ¿cómo lo muestra en clase o se le envía fotos? Sí, normalmente lo que le estoy pidiendo es que usted dice, lo hice con materiales, profe, entonces yo lo que digo a los estudiantes, haga un videito de eso y explíquelo. Y me lo manda. Ah, listo. ¿Listo? Sí, de pronto pueden tener materiales, porque hay muchas personas que en sus casas guardan muchos materiales de X cosas, o sus padres tienen por ahí una caja de herramienta muy chévere para hacer. ¿Listo? Entonces la idea es que las personas que no me han enviado los bocetos que les pedí, les doy un placito más hasta este jueves para poder ya hacer la revisión compacta y yo ya decirle a cada uno, listo, esa idea que ganó, me gustó, hágala, ¿listo? Pero entonces, mientras tanto, las personas que ya hicieron esa labor de enviármelos, vayan mirando qué alternativa van a tomar para hacer su modelo, ya sea 2D, 3D, de esa representación. Porque cuando regresemos de Semana Santa, vamos a tener una sesión bien chévere. Vamos a tener unos expertos de diseño también conectados en nuestra sala virtual, en donde vamos a ver cada uno de los bocetos en equipos de trabajo. Nos vamos a reunir en equipos de trabajo, ¿sí? Supongamos que me voy a reunir con el equipo de Carlos Pérez o el equipo pues, de César Varela. Entonces, nos vamos a reunir los jurados de evaluación de ideas, ¿listo? Y obviamente luego ya escogemos cuál es la que vamos a implementar. Fran Neri, sí, está grabando la clase. Todo está grabando. Rodolfo Saavedra, vivo solo, yo no tengo nada, precisamente. Entonces, ahí hay una alternativa ya muy clara, es empezar a cacharrearle a algún software de 2D y 3D. Yo sé que ustedes lo pueden hacer, yo sé que ustedes están en una generación de que todo lo pueden resolver. ¿Listo? Entonces, vamos con eso. ¿Alguna duda o pregunta? No, profe, todo bien. Listo, muchachos. Entonces, aprovechemos este tiempito para que ustedes pues puedan ahí terminar lo que tienen pendiente conmigo. Me lo envían y estoy pendiente pues en el correo, cualquier duda, cualquier cosa en el chat del Hangout me pueden escribir, profe, tal cosa. Ahí estoy disponible. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Listo. Entonces, manos a la obra y ya les voy a compartir los tutoriales y todo lo que tengo de Onshape y otros programas. Listo, profe, gracias. Entonces estamos hablando. Sí, Lara, acuérdate que la entrega que ustedes me tienen que hacer es caja negra, caja transparente y árbol de funciones y medios. Y los bocetos, ¿no? Y cómo ganó, por qué ganó tu idea. Justificarlo, pues. ¿Listo, Lara? Profe. Dale, muchachos. Entonces, los dejo para que los que no han terminado aprovechen ese tiempito,
lo terminen, lo hagan bien y me lo envíen, y ya las otras personas que ya me lo enviaron, ya me va a poner a la labor de empezar a analizarlo y hacerle la retroalimentación respectiva. Listo, muchachos. Entonces, que tengan un gran día. Y bueno, manos a la obra con todo. Listo, muchachos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, muchachos. Que le vaya muy bien. Ahí ya me llegaron los diseños de Varela, ya me llegó el de Serna. Creo que también ya me llegó el de Pérez Grajales también. Perfecto, muy bien.